¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a esta quinta sesión en el tema número 3, donde vamos a hablar sobre comunicación en lo referente a la introducción de los negocios internacionales. Nuestro subtema del día de hoy va a ser cómo escribir una buena carta de negocios. Permíteme presentarte lo que vamos a ver a continuación. Cómo escribir una buena carta de negocios, de acuerdo con los temas que vamos a ver ahora, es parte de la comunicación y la parte importante que tiene que ver con el desarrollo de los negocios. Veremos también cuáles son los hábitos y costumbres en el mercado de exportación o en lo que tiene que ver con la comunidad de negocios internacionales, así como otros aspectos de los usos y costumbres que se manejan en las diferentes culturas y en los diferentes segmentos del globo terráqueo a la hora de hacer negocios, es decir, Europa, Asia, América y un tanto cuanto el África. Por favor, si me sigues, vas a ver que al concluir este curso te vas a dar cuenta la capacidad que tienen tus herramientas, las herramientas que has adquirido para ingresar en el mercado global. De esta manera, al concluir esta unidad, habrás comprendido cuál es el concepto del manejo de la comunicación, la importancia de redactar una muy buena carta de negocios y el conocimiento de aquellos elementos que hacen diferentes a las culturas, pero que son importantes a la hora de hacer negocios. Nuestro objetivo específico es que puedas hacer inmersión en la globalización y de esta manera ser lo bastante dinámico a la hora de hacer negocios internacionales. Pero entramos en materia. ¿Qué es la comunicación? Por comunicación podemos entender el proceso más común, que es una persona A hacia una persona B. Hay un mensaje, ¿sí?, que se utiliza a través de un lenguaje. Uno es el emisor, el otro es el receptor. En sí es el intercambio de sentimientos, opiniones, es la información que mandamos, ¿sí? Es aquello que forma parte de la escritura y de la palabra hablada. Pero en sí, ¿qué es la comunicación? De una manera muy simple y que tú lo puedes ver a diario, es el entendimiento del ser humano con otro ser humano a través de la palabra hablada o la palabra escrita. ¿Esto qué nos dice? Que entre seres humanos tenemos que entendernos, tenemos que manejar determinado tipo de información. Queremos que nos escuchen, queremos que nos entiendan y la otra persona también quiere ser escuchada y quiere ser atendida. En los negocios funciona de esta manera, ¿sí? La comunicación viene del latín, que significa comunicare, que es compartir algo, ¿sí? Poner algo en común, compartir lo que sientes, compartir lo que sabes, como te dije en un principio, sentimientos, opiniones, ¿sí?, puntos de vista, determinadas situaciones que tú tienes a bien vivir o compartir. Esto tiene un proceso. El proceso comunicativo tiene una especie de círculo, es una especie de círculo virtuoso en el cual nos podemos comunicar con los demás. Esto es, emitimos señales, tenemos un mensaje con las señales y por último estas llegan al receptor y se cierra de esta manera el proceso comunicativo. ¿Qué es esta emisión de señales? Es aquello que nosotros empezamos a compartir con otro ser humano a través de los sonidos, los gestos que hacemos, las señas y por supuesto los escritos. ¿Qué son los sonidos? Es aquello que podemos percibir a través de los sentidos, sobre todo por el sentido del oído. Los gestos es aquello que podemos gesticular, aquello que podemos manifestar y que la otra persona puede ver a través del sentido de la vista. Lo mismo que las señas, ¿sí? Hay señas que sirven para comunicarnos, que implican un mensaje, que implican determinado nivel de información. Se utiliza mucho para cierto tipo de actividades, ya sea en la industria de la construcción, ya sea para cuestiones gubernamentales a la hora de seguridad, ya sea también en cuestiones de una negociación o en un simple y sencillo juego de dominó o juego de naipes. Te vas a dar cuenta que tenemos señales. Por último tenemos los escritos, en lo que se refiere a emisión de señales. ¿Qué es un escrito? Es donde se plasman símbolos, signos, ¿sí?, o de alguna manera la representación de un gesto y obviamente la palabra escrita para poder emitir o compartir la información y los sentimientos que estamos generando. Esta emisión de señales que nosotros emitimos a través de lo que te acabo de mencionar genera un mensaje. El mensaje es información. Son elementos informativos que tenemos que compartir con los demás o con otro ser humano que tenemos enfrente con el fin de hacernos entender o tratar de entender lo que nosotros queremos decir en ese sentido, ¿sí? Estos mensajes que se envían son captados a través de los diferentes sentidos y la persona que los recibe se le llama receptor, ¿sí? Es aquel que
decodifica el mensaje que nosotros enviamos y procede a entender el flujo de información que le estamos enviando. Pero la comunicación tiene varios procesos. Uno de ellos es la actividad psíquica, que es la que sucede en el cerebro, son los procesos mentales, es el pensamiento, es el lenguaje y son las diferentes psicoactividades que tienen que ver con los patrones de relación y de conducta del ser humano. La actividad psíquica es la que pasa, como te acabo de mencionar, en el cerebro y esta se caracteriza por la función que tiene el sujeto a la hora de estructurar su pensamiento, de estructurar sus ideas. Yo te puedo decir algo, ¿tú sabes dónde surgen las ideas o cómo surgen las ideas? Las ideas surgen en el cerebro, ¿sí? En el cerebro parte todo, allí parte todo lo que tú puedes generar como información, almacenar como información y compartirlo a través de la palabra hablada o la palabra escrita o diferentes interpretaciones de símbolos o signos, ¿sí? Es de alguna manera la forma en que nos relacionamos con los seres vivos, aquellos que comparten de alguna manera el sentimiento, ¿sí? O comparten algún tipo de región geográfica con nosotros. Puede ser el que tengas el entendimiento con otro ser humano, puede ser que lo tengas con tu mascota, puede ser que lo tengas, en fin, con todo aquel tipo de ser vivo que tengas alrededor. Manifestamos un sentido de comunicación y la actividad psíquica nos ayuda para ello. El pensamiento es la actividad de la creación de la mente. De una manera o de todas maneras es aquello donde se nos da la forma en cómo pensamos, cómo estructuramos las ideas, cómo las ponemos en orden, cómo almacenamos y ordenamos la información que tenemos y cómo vamos a seleccionarla para compartirla, para emitirla, para escribirla o para hablarla, ¿sí? En el pensamiento es donde también estructuramos la manera en cómo nos vamos a relacionar con los demás seres humanos a la hora de entablar determinado tipo de conversación o determinado tipo de información. Y esto se da de manera intelectual, ¿sí? Tenemos lo que es el lenguaje, que es la función de la expresión del pensamiento a través de la forma oral o a través de la forma escrita. ¿Qué es un lenguaje? Es aquello que compartes con otro ser humano, ¿sí? Que lo bien lo puede codificar o no, que lo puede entender o no, pero que tú de alguna manera lo estás utilizando para compartir tus ideas, ¿sí? Para compartir lo que estás pensando o la información que tienes. Las actividades psicosociales de relación tienen que ver mucho con la capacidad de la conducta. ¿Esto qué quiere decir? El contexto en el que te rodeas, tu medio ambiente, la forma en cómo te estás relacionando con los demás seres humanos, la forma en cómo estás manejando y procesando la información que tienes, tu forma de aprender, la forma en cómo convives con los demás seres humanos sin la necesidad de hablar, ¿sí? Sin la necesidad de escribir, ¿sí? O también con la misma manera en cómo manejas el silencio, que es otro tipo de comunicación. De esta manera, también generas una actitud. Esta actitud también es una manera de comunicarte. La forma en cómo te expresas, la forma en cómo tú estás dentro de un grupo social y el rol que ocupas en ello. Todo eso tiene que ver con las actividades psicosociales de relación. El entendimiento que generamos a través del lenguaje y estas actividades nos da un proceso comunicativo como tal. Por favor, fíjate en lo que te digo. Existe un código, que es el sistema de signos y reglas por el cual nosotros tratamos de hacernos entender y tratar de expresar una idea como tal. De ahí utilizamos un canal de comunicación, ¿sí? Que puede ser un medio físico para transmitir este mensaje, para hacer llegar al receptor la información que tenemos y que por lo regular pues, es de manera visible o no visible. Llega a un emisor, ¿sí? Que a la vez es quien manda el mensaje. Al tener la información, la procesa, la envía, la recibe, o la persona que la recibe, que es el nombre receptor, ¿sí? Al asumir al recibir la información, la decodifica y por lo tanto, ¿sí? Entiende o pasa a entender el flujo de información que nosotros le enviamos. Como ves, es un proceso bastante sencillo, no es muy complejo de entender, es muy dinámico y es muy útil a la hora de hacer negocios el comprender esto. ¿Por qué? Tú dirás que esto es bastante obvio o podrás pensar que es bastante común. Sin embargo, a la hora de hacer negocios, muchos negocios no se cierran o muchos negocios no llegan ni siquiera a una mesa de discusión por el simple hecho de entender el proceso de la comunicación.
Ahorita estamos hablando únicamente de lo que es el proceso de la comunicación. No hemos entrado en lo que son los hábitos, usos, formas y costumbres que nutren de alguna manera el proceso de comunicación y la información que mandamos. Si logramos entender perfectamente el flujo del manejo de los códigos de comunicación y de los procesos de comunicación, vamos a ser de alguna manera unas personas mucho más dinámicas a la hora de exponer nuestras ideas, de entablar una buena negociación y sobre todo obtener lo que queramos, ya sea en nuestro beneficio empresarial o en nuestro beneficio comercial. La comunicación escrita tiene que ver, sí, con el proceso de comunicación, pero tiene que ver más con lo que nosotros queremos manifestar a la hora de hacer negocios. ¿Sí? Ya vimos un momento cómo es el proceso de la comunicación. Ahora, hablando de lo que es la comunicación escrita, que es una parte muy formal de los negocios, tenemos que estructurarlo de una manera sumamente estratégica, sumamente táctica. ¿Sí? Primero que nada, la comunicación escrita es de carácter netamente documental. Toda carta, toda documentación que se genera al interior de una empresa va formando un historial de lo que es el currículum de esta empresa, de lo que es lo que hace, de cómo se desenvuelve al interior y qué es lo que proyecta hacia el exterior. Este carácter documental le da una historia, le da un soporte. ¿Sí? De alguna manera tú no puedes entender qué es lo que hace una empresa si no ves su currículum, si no ves cuál es el carácter documental que tiene. También, aparte de ser utilizada por empresas, es utilizada por personas. Los individuos emitimos cartas, emitimos actualmente correos electrónicos, ¿sí? No dejas de hacer cartas por el simple hecho de que no las sacas a mano, ahora lo haces de manera electrónica y es de alguna manera más fácil su ordenamiento y su archivo. Y de esa manera forma un carácter documental de tu parte, ¿no? La importancia de crear este tipo de documentos implica sobre todo cierta formalidad, cierta seriedad a la hora de hacer negocios. Y lo más importante de todo, ¿sí? De que tienes que hacer fluir la información de lo que haces, de lo que hace tu negocio y de lo que quieres obtener con ello. Se realizan cartas para ofrecer productos, para ofrecer servicios, para generar de alguna manera lazos entre proveedores, entre diferentes contactos, o simplemente para generar una red de contactos mayor que te permita mantener una comunicación fluida sobre los intereses que comparten. Ahora bien, una carta de negocios eficaz, ¿qué debe tener? Se debe escribir con cuidado, sí. Se debe poner atención en lo que se hace, sí, por supuesto. ¿Por qué? Cuando tú piensas perfectamente qué es lo que vas a escribir, tienes que ir pensando en a quién va dirigido, ¿sí? ¿Por qué lo vas a escribir? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de interesante? Tienes que poner atención en tus ideas, sobre todo. ¿Cómo lo vas a formar? ¿De qué manera vas a llegar? ¿Vas a entender el papel como tal de tú a la hora de poner tus ideas, de plasmarlo, ¿sí? Y la gente que lo va a recibir? El escrito, que si bien puede ser rutinario, no necesariamente tiene que ser un escrito soso, no tiene que ser un escrito aburrido, ¿sí? La comunicación escrita a través de los negocios o en los negocios tiene que ser fluida, tiene que ser dinámica, tiene que ser precisa, ¿sí? Lo que tú vayas a redactar tiene que ser estratégico, es decir, lo que vas a decir, lo que ofreces, más a lo que esperas obtener. La redacción de negocios, de alguna manera, tienes tú que darle un aire muy particular, tiene que ser sumamente personalizada. Saber distinguirte de los demás a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque tu tarea es única, tu empresa es única y tienes que diferenciarla de los demás. La escritura no tiene por qué pasar a ser sosa u obvia en este aspecto. Tiene que reflejar exactamente lo que tú quieres que diga, ¿sí? Y es una habilidad que vas a ir adquiriendo poco a poco con el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mejor manera de hacerlo es ensayándolo. La mejor manera de aprender a escribir es escribiendo, ¿sí? Hay ciertas etapas en el proceso que tienen que ver con la elaboración de una carta de negocios. Ya vimos hasta ahorita cómo es el proceso de la comunicación como tal, qué es lo que, cómo fluye el proceso de la comunicación. Ahora bien, pensando en las etapas de la elaboración de una carta, no obvies por completo el proceso de la comunicación. Eres tú el emisor del mensaje, eres tú quien va a mandar esas señales. Vas a utilizar tu medio, que va a ser la palabra escrita a través de
un medio electrónico o de un papel determinado, si lo quieres hacer más personalizado, ¿sí? Y la persona que lo va a recibir, que es el receptor, tiene que decodificarlo, pero tiene que decodificarlo de la manera más rápida, más sencilla y sobre todo que sea totalmente entendible tu mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una serie de pasos previos que tenemos que realizar antes de escribir una carta, ¿sí? Tienes que hacer un borrador, tienes que hacer un ensayo de redacción. Con esto no quiero decir que vas a hacer 5, 6, 7 u 8 cartas antes de hacer una final. De alguna manera no estamos aquí para ser escritores, estamos aquí para ser redactores, ejecutivos de negocios en mercadotecnia y negocios internacionales. Y por último, tiene que haber una revisión, ¿sí? ¿Quién es la persona que puede recibirlo? Aquella que de alguna manera no esté tan ligada contigo, aquella persona que te pueda decir cómo se escucha lo que escribes una vez que lo puedes leer en voz alta, ¿sí? Cómo se escucha o cómo se siente a la hora de ser interpretada por una tercera persona. Antes de comenzar a escribir, debes tomar en cuenta que hay un proceso de información previo, ¿sí? Tienes que recopilar toda la información que sea necesaria para poder entender a quién va dirigida la carta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su posición dentro de la empresa? ¿Por qué nos estamos dirigiendo a esta persona? ¿Sí? ¿Cuál es la manera en que él entiende y ve ciertas circunstancias del mundo empresarial el cual estamos compartiendo? Si logres de alguna manera asimilar perfectamente este proceso de información, bueno, tendrás una idea más concreta de hacia quién hay que dirigir la carta o hacia quiénes, ¿sí? Y de esta manera ser más objetivo a la hora de lo que vas a exponer. Establecer el objetivo de lo que quieres en esta carta, es decir, tú vas a tener un objetivo del por qué quieres ponerte en contacto con tal empresa o con tal grupo de personas, ¿sí? Vas a recopilar la información que es necesaria y una vez que tengas ese objetivo perfectamente bien delimitado, bien, procedes a hacer tu primera redacción. De alguna manera, el objetivo nos va a dar precisamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pedir o qué es lo que tenemos que solicitar o hacia quién. Otra parte es, ¿qué es lo que quieres obtener con ello? Bueno, primero que nada, la petición que vayas a poner tiene que ser clara, ¿sí? Si ya tienes el objetivo bien delimitado, ahora, ¿cuál es la acción? ¿Qué quieres? ¿Una alianza estratégica? ¿Quieres una invitación de negocios? ¿Quieres un crédito? ¿Quieres una solicitud formal de asociación? Lo que vayas a obtener en el objetivo, trata de plasmarlo lo suficientemente bien, sé claro en el objetivo ya bien delimitado y de esta manera vas a hacer más ágil tu redacción. Tienes que documentarte perfectamente sobre quién es el destinatario. ¿Qué quiero decir con documentarte en vez de decir la información que recabes? La información es lo que tú vas a asimilar con respecto hacia quién va dirigido. El documentarte quiere decir qué es lo que vas a hacer a la hora de que esta persona, ¿sí?, reciba las cosas, reciba la documentación, qué trato le da y de qué manera es el canal más adecuado para que la reciba en el mayor tiempo posible o en el menor tiempo posible. Algo que es muy cierto, siempre vas a necesitar saber algo más de la empresa, no solamente qué es lo que hace, la parte geográfica que domina, si es líder del mercado, sino algo más sustancioso, qué es lo que lo hace diferente, por qué su gente es distinta dentro de esta empresa y tú te vas a encargar de resaltarlo a través del escrito que hagas, de la carta que realices, ¿sí? Va en parte de tus objetivos, saber perfectamente hacia quién te diriges con respecto al entorno general o al contexto general, ¿sí? Y por último, la carta tiene que ser buena en el sentido de que su redacción tiene que ser ágil, ¿sí? ¿Cómo redactas un documento ágil? Cuando en 3 o 4 renglones puedes capturar la atención de la persona que lo está leyendo. ¿Sí? Tus primeros 3 o 4 renglones tienen que ser lo suficientemente ágiles, suficientemente interesantes, para que capture la atención del lector. Si de alguna manera en los 3 o 4 primeros renglones no puedes capturar la atención del lector, el resto de la carta pues va a tener un futuro totalmente incierto, no va a tener éxito y tu sentido de penetración va a ser por demás infructífero. De esta manera, yo te invito a que analices perfectamente bien todos los escritos que has hecho hasta ahorita. ¿Qué crees que puedes mejorar en ello? A lo mejor podrías decirme, es que hacer escritos no se me da, redactar informes o cartas no se me da. Realmente no es nada complicado, se requiere un poco de práctica, delimitar perfectamente el objetivo
tener perfectamente la información que queremos manejar, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar con la información que tenemos y analizar el contexto en el cual vamos a enviar la carta. Antes de continuar con esto, permíteme ponerte un ejemplo muy claro respecto a esto. Antes de que tú llegues con un nuevo socio o llegues a una nueva empresa, ¿llegas y tocas nada más o te anuncias que ya llegaste? Siempre hay una parte formal a la hora de hacer negocios en materia internacional. Una de ellas es de que sí, te puedes anunciar, pero no lo hagas tanto físicamente al decir, ¿sabes que ya llegué? No, tienes que hacerlo previamente, tiempo atrás, unas horas antes, y al decir unas horas antes me refiero 24, 48 horas antes, a través de un buen escrito, ¿sí? A través de una buena carta de presentación, no más allá de una cuartilla, no más allá de 3 renglones, ¿sí? 3 renglones que yo creo que ya es demasiado, pero es un estándar internacional. 2 renglones son bastante buenos, 2 párrafos son bastante buenos, y eso te permitirá tener tu primera avanzada, para que cuando llegues la persona sepa no solamente qué es lo que haces, sino se dé una idea general de a qué es lo que vienes, ¿sí? Y por qué hay que atenderte a ti y no a los demás. Un buen escrito y una buena redacción estratégica te va a abrir esa puerta, te va a diferenciar de los demás, sobre todo por la manera en cómo dices lo que dices y cómo lo escribes, ¿sí? Tienes que formularte determinadas preguntas para esto. Si quieres de alguna manera penetrar en este sentido, ¿sí? Y ver qué es lo que queremos a la hora de solicitar algo, de pedir algo a través de un escrito, piensa en qué tanto conoces acerca del asunto que vas a solicitar, qué tanto conoces a partir de tu propia empresa. ¿Por qué tienes que hacer tú esa carta? Y si eres tú quien la tiene que hacer y no quien la tiene que revisar, ¿qué tanto es la información que tienes al respecto? ¿Qué tanto conoces de lo que haces? Tú podrías decirme que tú eres muy bueno en lo que haces y conoces perfectamente bien tu trabajo. Bien, ¿eres lo suficientemente bueno para plasmarlo en letras? Para que otros entiendan qué es lo que haces y que lo haces mejor que nadie, ¿sí? Piensa bien en esta pregunta. Es una pregunta un tanto cuanto de introspección, podrías decirme, pero que no está por demás, porque tarde o temprano tendrás que revisar documentos y tendrás que escribirlos, ¿no? Y esta es una muy buena etapa para poner en práctica. ¿Por qué escribes? La segunda pregunta. ¿Por qué tienes que escribirlo? Porque de alguna u otra manera es el medio más eficaz para llegar a otra persona. Lo puedes hacer a través del habla, ¿sí? Lo puedes hacer a través de la palabra escrita, claro. Podrás decir, pero hay medios electrónicos para hacerlo, por supuesto. Pero no te olvides que un medio electrónico no deja de ser frío, es rápido, es ágil, ¿sí? Llega muy rápidamente a su destinatario, pero el tiempo es ambiguo, ¿sí? Ya que tú puedes enviar un correo electrónico, puede llegar en segundos, pero va a causar su efecto en qué tan rápido el receptor lo abra, decida leerlo, ¿sí? Lo puede recibir, lo puede ver y puede decir, lo veo más tarde. O depende qué es lo que escribas en el asunto. Si es estratégicamente bien redactado, podrá capturar la atención del emisor, del receptor. Pero si no, lo dejará de largo y lo dejará en su bandeja de entrada hasta que decida cuál es el mejor tiempo para abrirlo. A lo mejor lo hace ya cuando va a salir de la oficina y ese tiempo se vuelve ambiguo. Sí es cierto que el medio es rápido, sí es cierto que el medio es ágil, pero no te olvides que el receptor también es humano. Y tiene algo que se llama sentido de elección y puede decidir cuándo abrirlo y cuándo no abrirlo. Entonces, ¿por qué escribir? Porque de esta manera es el contacto más rápido que puedes tener con la otra persona y se vuelve más cálido, se vuelve no tan frío, no tan impersonal. A final de cuentas, los medios electrónicos son eso, son medios, son fríos, ¿sí? Y no te respaldan esa parte de calidez humana que podríamos tener a través de un buen escrito cuando lo haces tú mismo y eres capaz de enviar un tercero que te represente como tal. ¿A quién le escribes y por qué le escribes? Bien, si ya tenemos los objetivos, ya tenemos la base de la información, ya tenemos bien documentado lo que queremos hacer. Bien, ¿a quién le escribo y cuáles son estas circunstancias? Si estamos en una circunstancia en la que es buena hacer una alianza estratégica, hay que poner los beneficios que obtendremos ambos de ello. ¿Cuáles van a ser nuestros mutuos beneficios con respecto en el sentido financiero, en el sentido comercial y en el sentido de negocios, en tiempo y espacio? ¿Por qué va a ser fructífero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué penetrar ese mercado yendo juntos?
Esto te va a decir, esto te va a dar más o menos las pautas de por qué tienes que escribirlo, ¿sí? ¿Por qué y cuáles van a ser las circunstancias en cuáles lo vas a hacer? El tiempo y el contexto son importantes a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar la distinción sobre lo que estás haciendo en el momento que si no lo hicieras en otro momento. Definir el contenido de la carta es importante. Ya definiste el contexto, ahora tienes que definir cuál va a ser el cuerpo. ¿Por qué tienes que escribirlo de determinada manera? Tienes que hacerte también toda una serie de preguntas, sobre todo el hecho de por qué tengo que enviarlo precisamente en este momento. Quizá en este momento es el punto más estratégico para hacerlo. Y una buena carta a buen tiempo implica muchas veces que un buen negocio pueda cerrarse. Y no necesariamente tiene que ser por un medio electrónico, ¿sí? Como te acabo de mencionar, el medio electrónico puede ser muy ágil y muy eficaz, sí, solo sí, el receptor está dispuesto a darle la continuidad adecuada, ¿sí? Una de las preguntas más importantes que yo creo que tienes que hacerte antes de empezar con lo que te acabo de mencionar es, ¿qué le dices al destinatario? Pero más que qué es lo que se lo dices, ¿cómo se lo vas a decir? La redacción estratégica implica mucho esa parte muchas veces ambigua y a veces poco valorada de que no es lo que se dice sino cómo se dice. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo de esto. Es muy fácil decirle a una persona ¿cómo estás? Que decirle ¿cómo estás? La pregunta puede ser la misma en un sentido lineal, pero una coma hace toda la diferencia. ¿Y qué es lo que hace más la diferencia? El sentimiento, la parte en cómo lo dices. Esa parte en cómo tú vas a decir las cosas va a hacer el cambio total respecto a la idea que puedes concebirle y lo que le quieres poner en el cerebro a la persona. No te olvides que la lectura tiene que ser bastante fácil. Si ya tienes bien definido qué es lo que vas a hacer y por qué hay que escribirlo, su objetivo, la documentación, la información, bien, hagamos que la lectura sea fácil, que no tenga complicaciones, que el lenguaje no sea sumamente lleno de barroquismos, que sea muy rebuscado, que sea sumamente técnico, sino que sea un lenguaje no familiar, pero sí lo suficientemente ágil, sencillo de entender, sin utilizar palabras que normalmente no utilices, ¿sí? Pero que tenga las construcciones gramaticales suficientemente limpias para que a la hora de ser leído sea lo suficientemente fácil de entender. Si una carta está escrita con letra muy pequeña o con letra muy grande, con el fin de ahorrarte espacio, con el fin de hacerte entender, crea cierta desconfianza, crea cierto aire de inmadurez, crea cierto aire de poco profesionalismo. Tienes que usar técnicamente un tipo de letra estandarizada, algo que vaya más o menos de acuerdo con lo que quieres decir con respecto al texto. Podrías decirme, un procesador de textos puede hacerme eso. Claro, por supuesto. ¿Qué tan bueno eres manejando un procesador de texto? Si lo sabes hacer muy bien, sabes utilizar muy bien tus tabuladores, sabes utilizar muy bien el tipo de letras que es para cada cual y el tamaño de la misma, bueno, entonces te darás cuenta que 2 párrafos con respecto a una idea bien concisa y si sabes redactarlo adecuadamente, sí, te podrá dar, vamos, muchas opciones, una firmeza muy, muy especial y sobre todo quedarás bastante bien. Pero si no, sí empezarás a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, fíjate en la letra. ¿Sí? Tienes que utilizar un tipo de letra sencillo, por lo regular de tipo americano, algo que sea entendible, algo que sea de fácil lectura, de rápida, que te dé agilidad y rapidez a la hora de leerlo. Los párrafos, trata de que los párrafos estén juntos, no los separes. ¿Sí? Esto le va a dar una idea de continuidad. Al final de cuentas, no vas a escribir más allá de una cuartilla. Entonces, esto le va a dar cuerpo, esto le va a dar atractivo a la hora de tenerlo en las manos. El uso de las abreviaturas no es muy común, trata de evitarlas en lo más de lo posible. ¿Por qué? Porque con el fin de ahorrarte letras vas a crear ahí una serie de, ¿cómo decirlo?, de disgusto visual. Vas a crear algo que no está bien. El utilizar abreviaturas cuando no estamos usando un lenguaje técnico denota poco profesionalismo, denota poca cultura, poca capacidad de poder escribir.
a la hora también de subrayar o de utilizar negritas y todo esto, ten en cuenta que si quieres resaltar información importante, no necesariamente tienes que hacerlo así. Puedes hacerlo con el simple uso de, antes, señalar esto es relevante por 2 puntos y lo escribes y puedes utilizar una letra cursiva sin necesidad de resaltar letras más allá del texto, ¿no? Que lo único que van a hacer es poco atractivo el texto y van a decir, bueno, ¿por qué me lo entrega de esta manera, no? Para plantearte bien una carta, para plantearte bien el concepto de lo que hay que hacer, ¿sí? Ya hablamos de la recopilación de la información, ya hablamos de cómo tienes que empezarlo a adaptar, a documentar. Yo te diría que tienes que ver el tipo de carta que vas a hacer. Hay cartas estratégicas, hay cartas para negocios, hay plantillas que ya te los dan los procesadores de textos, úsalas. Ve cuál es la mejor manera en que te acomoda. Muchas veces ya son machotes predeterminados. Dales tu toque, personalízalos. Haz que esa plantilla sea parte de ti y de esa manera te ahorras un paso técnico que de otra manera tendrías que irlo asimilando tú poco a poco. Definir muy bien las partes que vas a tratar. Puedes utilizar viñetas para esto, que es muy válido. Puedes utilizar subíndices o numeraciones, que te va a dar una redacción más clara y definir mejor el objetivo de lo que quieres hacer, ¿sí? Y sobre todo, resaltar aquellos aspectos positivos de lo que quieres decir en la carta. Obvio, también hay aspectos negativos que tenemos que ir mermando. En tu pantalla vas a poder encontrar más o menos el machote de una carta o el ejemplo de una carta. Esto es más o menos lo que se hace de manera estandarizada. Tú puedes personalizarlo más sin necesidad de ponerle mayores adornos, simplemente adecuarlo a la agilidad que tú requieres para tu negocio o para tu trabajo y de esta manera vas a quedar bastante bien. Utilizarás una buena redacción, la cual estoy seguro que me acabas de escuchar decir. Y por último, te dará una imagen muy especial, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos con todo esto? No solamente es el conocimiento de la comunicación y el conocimiento de escribir una carta, sino el qué es lo que vamos a querer con esto, ¿no? Una buena carta de negocios es también tu mejor manera de dar una imagen personal. Ahora bien, hay ciertas claves para la correspondencia de negocios. Uno de ellos es que debes de usar un formato determinado. Como te decía, un procesador de textos te puede dar todo ese tipo de información, te puede dar ya por lo que llamamos por default o previamente establecido los márgenes, los tabuladores, el uso de encabezados, títulos, logotipos, etc. ¿Tienes que escribir personalmente tus cartas? Puedes decir, yo para eso tengo un personal secretarial que lo puede hacer por mí, tengo un grupo de asesores que lo puede hacer por mí, o a lo mejor no tienes a nadie. Pero si es el caso en el que tuvieras un equipo de trabajo contigo, yo te diría, revísalo tú mismo, hazlo bien. Que ellos te hagan el machote de alguna manera, pero sé tú quien revise continuamente el trabajo. Sé tú quien esté calificando continuamente el texto a desarrollar, los subíndices, el objetivo y sobre todo que no se te vaya a olvidar que la redacción estratégica es fundamental, el mensaje que tú quieras decir. El dirigir la carta a ciertos individuos particulares o a una empresa implica mucho sobre lo que queremos involucrarnos con el receptor de la carta, ¿sí? Si tiene una dirección particular o si nada más va a ir dirigido a la empresa, pues bueno, va a ser un tanto cuanto impersonal. Busca siempre distinguirte, ser un poco personalizado con eso. El hacer determinado tipo de párrafos, el hacer determinado tipo de espaciado, no implica que tengas que ocupar una hoja por completo. Puedes hacerlo lo más compacto, como el ejemplo que tenemos enfrente, ¿sí? Y establecer cuáles son tus párrafos para poder esclarecer perfectamente bien tus ideas y manejar muy bien tu información. Por último, checa muy bien la ortografía, checa muy bien la forma en cómo estás construyendo tus cadenas gramaticales y que de alguna manera lo que digas sea claro, sea sencillo de leer, sea fácil de entender y que tenga una idea clara de lo que quieres decir. No hay nada más pesado que leer algo que es completamente rebuscado, que tenga construcciones gramaticales muy densas, es decir, que en una sola oración se complique mucho el entender el texto
y eso trae como consecuencia que rápidamente le pierdas interés a la carta y no lees absolutamente nada. Esto aplica también para las cartas que puedes mandar vía electrónica o para los correos electrónicos que sueles utilizar comúnmente. Trata de utilizar un formato universal, trata de utilizar una etiqueta y un protocolo para decir las cosas. Siempre es muy bueno pensar, como te acabo de mencionar, no en lo que se dice, sino cómo lo dices, ¿sí? Trata de leerlo una, otra y otra vez y trata de acomodarlo de acuerdo a lo que quieres decir, ¿sí? Si es para limar asperezas, busca la mejor manera de encontrar un acuerdo. Si es para establecer una nueva unión o para crear una nueva sociedad, busca las mejores palabras para poder hacer atractivo tu sociedad con esta persona. Personalízalo lo más que puedas, y no, con esto no me refiero solamente al logotipo, sino a la manera de que cómo escribes. Tu mejor sello va a ser la forma en cómo tú escribas y cómo hables, ¿sí? Eso te va a distinguir más que un logotipo. ¿Por qué? Porque a la hora de leerlo, el lector siempre sabrá de qué se trata de ti, y es muy difícil plagiar eso. La importancia de la comunicación apropiada no puede subestimarse. Tienes que tener muy en cuenta que si tú te comunicas apropiadamente, si tú redactas adecuadamente, si tú construyes perfectamente bien un documento, vas a estar un paso adelante por encima de muchas otras personas. ¿Por qué? Porque va a ser fácil entenderse contigo, va a ser atractivo poder dialogar contigo y va a ser atractivo también el poder generar más negocios contigo. La comunicación escrita es la columna vertebral de todo el proceso de una oficina, ¿sí? A través de memorándums, a través de acuerdos, a través de cartas, a través de faxes, etcétera, etcétera, etcétera. Al interior de una empresa siempre existe la comunicación escrita. Hagámosla más ágil. Si le vamos a hacer extra muros, es decir, fuera de nuestra empresa, como las cartas que te estamos mencionando, como una buena carta de negocios, vuelvo a decirte, personalízalo, hazlo tuyo. Distínguete de los demás y trata de hacer de una redacción algo sumamente interesante. Si vas a utilizar viñetas, si vas a utilizar numeraciones, si vas a utilizar subíndices, ¿sí? El utilizar datos estadísticos, el utilizar determinado tipo de gráficas, eso es más como para documentos más largos, como para cierto tipo de estudios, cierto tipo de presentaciones que puedes utilizar, pero en una carta de negocios no se utiliza tanto. De hecho, es muy raro que en una carta de presentación, una carta de negocios, una carta de intención de negocios venga acompañada de todo esto. Por lo regular va acompañado de un documento anexo. Si lo vas a utilizar, procura ordenarlo de la mejor manera, procura que sea también ágil, no llenes de números, de gráficas o de estadísticas todos los documentos, que de alguna manera, más que ser atractivo, resulte completamente antagónico al sentimiento del receptor, ¿sí? Lo que no queremos es ahuyentarlo, sino atraerlo con nosotros, ¿sí? Y siempre porte un límite a todos los escritos que hagas, que no sea más allá de una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas. Ten en cuenta, por favor, que todo lo que utilicemos, que todo lo que digamos, va a generar una imagen, va a generar un impacto. Y el impacto de la escritura es muy importante, ¿sí? Si tú de alguna manera física y visualmente emites un mensaje, pero a la hora de escribirlo, ese mensaje es contrario a la impresión que diste visualmente, ya perdiste, ¿sí? La gente pierde interés en ti, tu receptor va a perder interés en ti, va a ver que no hay coherencia y no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces y lo que escribes, y por lo tanto, adiós negocio, ¿sí? La escritura es para afianzar el negocio, para distinguirte, para personalizarlo. El hacer una buena carta de negocios implica también el que seas lo suficientemente hábil mentalmente, tengas una buena estructura de pensamiento que te permita comunicarte en diferentes canales, ¿sí? A la hora de hacer negocios. No olvidemos lo siguiente, cuando empecemos a ver las situaciones de las diferentes culturas en el mundo, hay culturas que son por mucho más conservadoras y que le dan mayor importancia a este tipo de documentos de las que no lo son, ¿sí? A lo mejor tú dirás que entre personas de la misma generación, entre personas que hacemos lo mismo y entre profesionales, a lo mejor puedes obviar ciertas cosas o tu redacción no tiene que ser tan formalizada o puede ser un poco más desenfadada. No siempre es así si no entiendes los usos, las formas y las costumbres. Créeme una cosa,
Una buena redacción siempre se agradece. Una buena cortesía y el uso de un buen protocolo escrito siempre es bienvenido. ¿Por qué? Porque da ejemplo de profesionalismo, da ejemplo de conocimiento del área, da ejemplo también de lo mucho que se puede lograr contigo si es que de esa manera escribes, es también la manera en que piensas. Es algo tan simple y tan particular como tu propia huella digital. Trata de poner atención en esto, cuídalo mucho. Si tú aprendes a redactar con este tipo de claves que te acabo de mencionar y podrás generar buenas cartas de negocios, ¿sí? Con los ejemplos que te acabo de poner, verás que no es muy complicado. De hecho, no es nada complicado, se requiere un poco de práctica únicamente. Y en el desarrollo de esta práctica vas a poder entender muchísimas cosas más. Te vas a dar cuenta que a veces es más fácil entablar negocios con una persona que sabe expresarse bastante bien, que sabe decir lo que quiere en el momento en que lo quiere decir y por qué debe decirlo, sabe cuándo utilizar un buen no, sabe cuándo utilizar una muy buena afirmación, y una buena solicitud por escrito no solamente te documenta, no solamente te informa, sino te da un amplio margen de maniobra para poder decidir, que es lo más importante en cuestiones de negocios internacionales. Por último, quisiera comentarte que demuestras muy bien que entiendes perfectamente las necesidades del otro. Algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta es que cuando nosotros emitimos o hacemos una carta, tenemos que entender cuáles son las necesidades y los sentimientos de la contraparte, ¿sí? Obviamente que en este plano de los negocios todos queremos no solamente utilidades, sino permanecer en tiempo y espacio. Podrías decirme, eso es obvio, ¿sí? Pero a la hora de hacerlo, no todas las personas lo asimilamos igual. Demuestra que entiendes muy bien lo que quiere tu receptor. Demuestra que conoces y sientes perfectamente lo que él quiere lograr contigo y con tu relación. Bien, a la hora de escribirlo, plásmalo, hazlo sentir así. Escribe la carta no como si la escribieras para ti, sino como si otra tercera persona lo leyera con los sentimientos y el pensamiento que esta persona tiene. No te olvides que antes ya tienes información, ¿sí? Ya te preocupaste por recopilar esa información, ya tienes un documento previo, ya estás de alguna manera inscrito en ello. Bien, ahora ponlo en práctica, ¿sí? No te olvides que la mejor manera de poner nuestro pensamiento y nuestras ideas en la mente de los demás es precisamente entendiendo cómo se sienten las otras personas. Y uno de los canales de penetración más ágiles es la escritura. Gracias por estar aquí. Te invito a que nos veamos la próxima vez, donde hablaremos nuevamente sobre comunicación y sobre usos, formas y costumbres a la hora de hacer negocios internacionales. Gracias.